¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural. Ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado para ti. Y a su nombre, gloria a Dios, hermano. Dios me le bendiga más. Estamos contentos, estamos bendecidos porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al Señor. Hoy tenemos un estudio bíblico hablando de la manifestación del poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Muchas personas pues hablan de lo que es el poder de Dios y lo desglosan de diferentes maneras. Por ejemplo, estábamos leyendo y en el Salmo 77 pues la palabra de Dios habla del poder de Dios. Decía, vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron. Aquí está hablando de una manifestación de la naturaleza, pero también atribuye al poder que tiene Dios. Los abismos también se estremecieron. El infierno y todo lo que hay, dice que se estremece. Dice, las nubes echaron inundaciones de agua. Dice, tronaron los cielos y disminuyeron tus rayos. Aquí está hablando manifestaciones naturales, pero también habla de lo que es la naturaleza. Dice, el torbellino, tu relámpago alumbraron el mundo. Aquí vemos lo que es el poderío que tiene nuestro Dios. Se estremecieron y temblaron la tierra. El mar fue tu senda y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por manos de Moisés y de Aarón. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios hizo manifestaciones poderosas. ¿A dónde? En Egipto. Primeramente, cuando Dios llama a Moisés, que lo llama de un medio de una salsa, le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, dice, santo es. Ahora bien, ¿qué había en la salsa? Había fuego. Había una llama encendida que no se apagaba. Esto llama la atención a Moisés. Dice Moisés, voy a acercarme porque veo que hay un árbol que está prendido y que no se consume. Y entonces cuando él llega y se aproxima, entonces Dios le habla de la salsa ardiente. Esa fue la primera manifestación de poder que Moisés pudo ver de Dios en el desierto. Y Dios le llama. Y Dios le dice, Moisés, a ti te he elegido para liberar a mi pueblo. Y le da dos señales. Le dice que entre la mano sobre su seno. Y la mano sale leprosa. Y le da un cayado, o sea, le da un bastón. Gloria al Señor. Y le dice, tíralo al piso. Y se convirtió en una serpiente. Le dice, vete al pueblo de Egipto. Vete a tu pueblo y dile que yo te envié. Señor, pero yo no sé quién tú eres. Dile, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Él le dice, dile que yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí vemos la primera manifestación de Dios. Luego, cuando Moisés llega al pueblo de Egipto para liberar al pueblo de Israel, vemos todas las manifestaciones maravillosas que Dios hizo. Dios golpeó a Egipto con 10 plagas poderosas, la cual pusieron de rodillas a Faraón y a toda la nación de Egipto. Luego que Dios saca el pueblo de Egipto, entonces se encuentra Moisés con el Mar Rojo. Y venían los egipcios persiguiendo al pueblo y el pueblo se turba y no encuentra qué hacer. Y le dice Moisés, ¿y ahora? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Extiende tu mano, extiende tu brazo y divide las aguas. Y dice que las aguas se dividieron. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco
lado del Mar Rojo. Y en el desierto, entonces ahí fue que Dios le dio señales. Ahí Dios manifestó su poder. Gloria al Señor. Entonces, hermano, nosotros no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Gloria al Señor. Quería hacer ese preámbulo para que usted entienda de qué vamos a hablar. Y no solamente eso, Dios se manifestó muchísimo con muchísimos hombres, con Moisés, con Elías, con Eliseo, en milagros, en muchos milagros. Usted pudo ver, cerró el cielo creo que fue por 3 años, sí, por 3 años, y no llovió. Y dijo a los 3 años, después que se cumplieron, que se abriera el cielo, y también el cielo se abrió y empezó a llover. Y vieron muchas manifestaciones. Sadrach, Mesach y Abednego, pues estos varones fueron echados en un horno de fuego caliente. Y también esos varones no se quemaron porque el poder de Dios estaba allí. Daniel fue echado en el foso de los leones y los leones no pudieron comerse a Daniel. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba allí. Pedro fue echado a la cárcel porque lo querían matar. Pero dicen que las cárceles fueron abiertas. Dios mandó su ángel para librar a su siervo que estaba en la cárcel. O sea, el poder de Dios se ha manifestado toda la vida. Desde la creación del mundo, el poder de Dios es latente, es tangible. El poder de Dios es evidente. Usted lo puede ver en las manifestaciones de la naturaleza, en los terremotos. Usted la puede ver en las aguas, en la braveza del mar, en los torbellinos. Usted lo puede ver en los tsunamis. Usted puede ver la manifestación de Dios por donde quiera. Amén. Y muchas veces en nuestra vida se hace más evidente el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho nueva criatura. Dios nos ha cambiado. Amén. El Señor ha bendecido. ¿Cuánta gente Dios ha sanado? ¿Cuánta gente que han sido desahuciados de los médicos? Dios lo ha sanado. Gente con cáncer terminal ya, váyase a morir para su casa. Dios lo ha levantado de allí, de la pudredumbre. Gente con sida, Dios ha sanado. Gente, gloria al Señor, con enfermedades horribles. Dios la ha libertado, la ha sanado. El poder de Dios siempre ha sido latente, siempre ha estado presente. Y quiero que usted sepa que cuando el pueblo de Israel le fue dada la promesa de que iba a recibir un Mesías prometido para liberarlo, para sanarlo, para cambiarlo, para redimir a su pueblo, para libertarlo del pecado, de la muerte, de la opresión. Gloria al Señor. En el tiempo señalado llegó alguien que Dios había prometido. Y no era cualquier persona, no era un profeta común, no era un hombre normal, era un hombre que tenía la esencia de Dios en él. Este hombre era Jesús. Jesús hizo esa hazaña muy tremenda. Gloria al Señor. Dice que cuando Cristo va al desierto por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu lleva al Señor al desierto. Y luego de que Cristo ayuna allí en el desierto y dura 40 días con su noche, dice que entonces viene el poder del Espíritu para Jerusalén, para Israel. Y dice que cuando se le entrega el libro para leerlo, en el libro del profeta Isaías, dice que él estaba leyendo esta palabra y dice en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto indica poder, esto indica autoridad, esto indica ciencia, esto indica espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Aquí cuando Cristo lee esta palabra, la lee, gloria al Señor, porque esta profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabe? Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios sobre esa persona manifiesta ¿qué? Manifiesta poder, manifiesta sabiduría, manifiesta conocimiento, dominio propio, autoridad. Por eso usted veía que Cristo, cuando hablaba, la gente se quedaba atónito, se sorprendía. La gente decía: pero ¿y este hombre no ha estudiado, no tiene letra? ¿Qué conocimiento es que tiene? ¿Qué sabiduría es esta?
Este no es el hijo de José, de María, el carpintero. ¿De dónde ha aprendido tantas cosas? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y déjame decirlo, que el Espíritu no viene solo. El Espíritu, cuando está en la vida de una persona reposando, viene completo. Si usted no cree en el poder del Espíritu, en la manifestación del Espíritu, va a ser las iglesias son muertas, son vacías. Si no se cree en este poder, porque este poder lo otorga el Espíritu de Dios. Por eso Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y añade el Señor, por cuanto me ha ungido. ¿Quién ungió? El Espíritu, el Padre. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está hablando, ¿qué es una buena nueva? Es buena noticia. Tengo planes para ustedes. Tengo un camino de salvación. Esto es buenas nuevas. Y no está hablando de cualquier pobre. Está hablando de personas que tengan hambre y necesidad de Dios. No está hablando de gente pobre porque no tienen dinero, porque no tienen casa, porque no tienen carro, porque no tienen cuenta bancaria. Está hablando de gente pobre de espíritu. Gente que tengan hambre de Dios, que tengan deseo de oír palabra de Dios. Y no solamente de oírla, sino de asimilarla y de obedecerla. Por eso le está diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar noticias, para darle la salvación a los pobres, a aquellos que quieren que yo les salve, que yo les sane, que yo les cambie. Es lo que está diciendo aquí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazones. Esto lo hace ¿qué? El poder. Esto lo hace el Evangelio. El Evangelio es la única institución sobre la tierra que es del cielo. Escuche esto. Es la única institución que es del cielo sobre la tierra. Es el Evangelio. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio le da vida a los muertos. El Evangelio cambia homosexuales, cambia prostitutas, cambia borrachos, cambia ladrones, cambia mujeres rebeldes, mujeres que no se someten, hombres rebeldes. El Evangelio es lo único que define para que el hombre pueda caminar en libertad, en paz y en santidad para con Dios y para con los hombres. No hay otra forma. A ti te pueden meter a cualquier institución. Por ejemplo, hay instituciones como en Santo Domingo, hay instituciones como Hogares Creas, que son para los adictos. También hay Alcohólicos Anónimos. Hay instituciones, pero realmente esa gente son cambiados de verdad. Dejarán un cierto vicio, pero no es verdad que son cambiadas. No es verdad que sus corazones son transformados como lo hace el Evangelio. El Evangelio cambia. El Evangelio define una persona para bien y no para mal. Porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. Este no es un libro común. Este no es un libro normal. Esto no es una revista. No es un periódico. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Jesús lo dijo. Que las palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué son espíritu y son vida? Porque la palabra, cuando tú la escuchas, hace una erupción en tu cerebro y corazón y empieza a transformarte de adentro hacia afuera. Empieza tu corazón a asimilar, tu conciencia a asimilar y a entender lo mal que estamos delante de Dios y lo que necesitamos de Él. Por eso el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es lo más poderoso que existe. Por eso Cristo dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es una persona quebrantada de corazón? Hay personas que tienen raíz de amargura, que tienen odio. Hay personas que no saben perdonar a nadie. Hay personas que son odiosos, que no tienen empatía con nadie, que no tienen afecto natural o que tienen trauma psicológico. Esas personas necesitan que Dios le dé un corazón nuevo. Son personas que tienen su corazón quebrado, roto, amargo, triste, sin vida.
vida. Y la persona que tiene ese tipo de corazón jamás podrá ver a Dios si no es transformado por el poder de la palabra, del evangelio. Eso es lo que el evangelio hace. Sigue añadiendo aquí, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando tú pregonas libertad, aleluya, Jesucristo dijo una palabra y se lo estaba diciendo a los escribas y a los fariseos. Le dijo, al que el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Y una persona que sea verdaderamente libre, no está hablando de que tú te sientas libre en tus emociones para hacer las cosas que tú quieres. No, es que tú seas verdaderamente libre. Cuando una gente es verdaderamente libre, te lo voy a definir. Es una persona que tiene el bien y que tiene el mal de frente, que sabe lo que es el bien y que sabe lo que es el mal, pero elige voluntariamente hacer lo bueno. Es una persona libre. ¿Por qué? Porque no está cautivo hacia el mal, no está cautivo hacia la maldad, pero sabiendo que el bien es lo que le conviene a su alma, elige hacer el bien. Es una persona verdaderamente libre. Y dice que Cristo vino a pregonar libertad. A pregonar. Es como decir, yo soy el libertador, yo soy el salvador, yo soy el sanador, yo soy el que quiere sacarte de la cárcel. ¿A cuántos años has sido sentenciado? Yo te voy a libertar de tu cárcel. Yo voy a abrirte los barrotes. Yo voy a quitarte las esposas. Eso es lo que Jesús está diciendo. A pregonar libertad. Dice a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Un cautivo es una persona que está en unas mazmorras, que está preso, que no se gobierna, que está atado, que está envuelto, que está enredado. Eso es una persona cautiva. Es una persona que está en una jaula, que no tiene poder para salir, que no se gobierna, que no puede hacer lo que quiere, porque tiene un Señor que lo ha apresado, que lo ha cautivado, que lo ha metido preso, que lo tiene en el hoyo profundo. ¿Y quién es esa persona que pone a la gente cautiva? Ese es el diablo, los demonios. Son los únicos responsables de amarrar, de atar, de envolver, de enredar a las personas, de ponerlo en la cárcel para que no conozcan la verdad. ¿Cómo el diablo cautiva a la gente? De diferentes formas. Hay mucha gente cautiva, adicto a la pornografía. Hay personas que son adictos a la droga. Hay personas que son adictos al alcohol. Y no solamente eso, a los robos y a muchas cosas más. Y aquí Cristo pregona la libertad. El evangelio es libertad. Si una persona conoce el evangelio de verdad, jamás volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque el evangelio te liberta. El evangelio te rompe las cadenas. El evangelio te saca de la cárcel. Y Cristo vino a pregonar esa libertad que tú y yo necesitamos. Amén. Gloria al Señor. Y a eso vino Cristo. Y dice, y vista a los ciegos. Esa es otra cosa que vino a hacer el Señor. Eso lo hace el poder del evangelio. Después dice aquí que Él le vino a dar vista a los ciegos. Si usted, una persona, por ejemplo, no estamos hablando de la vista solamente que Cristo le sanó a Bartimeo. ¿Qué decía Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Bartimeo clamaba y clamaba a gran voz, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que cuando Bartimeo se encuentra con Jesús, le pregunta a Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Que recobre yo la vista. Y dice que Bartimeo recobró la vista porque el Señor se la dio. Pero también, escuchen, hay una ceguera espiritual. Esta es una ceguera espiritual. Y es la ceguera donde el hombre no es alumbrado por Dios. Donde el hombre no ha sido iluminado por el Señor. Donde el hombre no ha conocido a Dios todavía. Pero dice que Cristo vino a darle vista a los ciegos, a las personas, para que vean en las dimensiones espirituales, para que vean más allá. Él dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Está diciendo que la fe es un prototipo de vista espiritual, porque tú no estás viendo nada,
pero tú esperas recibir, porque está viendo no con los ojos, está viendo con la fe. Eso es la vista espiritual que el Señor lo ha puesto. Esa es la fe. ¿Tú sabías que con la fe se ve? ¿Sabías tú eso, Mayleni? El sueño que me hice anoche se trata de lo que tú estás hablando. ¿Se está tratando? Oh, qué bueno. Entonces, la fe es la vista espiritual. Cuando tú tienes fe, tú dices, yo estoy viendo esto, va a suceder, lo creo, porque así va a pasar. Es la vista espiritual. Y a eso vino Cristo, dice, a dar vista a los ciegos, dice, y a poner libertad a los oprimidos. Aquí hay otros que son oprimidos también. Una gente que esté oprimida por el enemigo jamás podrá ser libre. ¿Por qué? Porque la opresión, ¿sabe una cosa? Las personas que tienen enfermedades mentales son personas que están siendo oprimidas por el diablo. La gente que tiene la bipolaridad es una opresión. Hay gente que tienen unos dolores. Usted no ha visto a la gente loca como la cabeza, ellos se ve la turbación que tienen en su cerebro. Están oprimidos por el diablo. Es una opresión. Muchas veces nosotros los cristianos también recibimos opresión del enemigo. A veces se nos turba la cabeza. A veces nos sentimos como que alguien nos está oprimiendo, como que alguien nos está haciendo la guerra. Amén. Eso sucede muchas veces en nuestra vida. Pero dice que Cristo vino a nosotros, gloria al Señor, a quitarnos esa opresión. Hay mucha gente que son oprimidas en las calles. Mucha gente que están allí viciados, que están locos, que están en demencia. Gente que no se bañan, que andan por meses sucios comiendo basura de los zafacones. Eso lo hace el diablo, solo hace la opresión. Gente que no se quieren ni ellos mismos y no quieren a nadie, no tienen ni un quinto de razón. Están oprimidos, están locos. Amén. Eso lo hace el enemigo. El endemoniado de Gadara, dice la palabra que tenía legiones de demonios y Cristo lo libertó. Cristo sanó a este hombre del espíritu de la locura. Amén. Satanás, ¿cuántos años tenía ese hombre oprimido? Tenía muchos años este hombre oprimido. Y dice que Cristo vino a sanar todo tipo de opresión, de enfermedades, a poner libertad a los oprimidos. Cuando una persona es sanada de la opresión del diablo, esa persona es libre. ¿Por qué? Porque ya no siente la opresión de Satanás. Está libre de su turbación, de su loquera, de su demencia. Gloria al Señor. Dice, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. ¿Qué lo hace esto? Esto lo hace el Evangelio. El Evangelio. Por eso el Evangelio, cuando a una gente se le predica la palabra de Cristo, hoy debe de aceptarlo. No puede rechazarlo. Porque dice, a predicar el año agradable del Señor. Y si tú no tienes jamás otra oportunidad para tú recibir a Cristo, es el ahora que cuenta, no es el mañana. Por eso dice, a predicar el año agradable del Señor. Porque todos los años son de Dios. Y todos son agradables cuando tú predicas la palabra. No hay un año que sea malo. No hay un año que sea difícil. No hay un año que sea de mala vibra, como dicen por ahí, si tú predicas a Cristo. Si tú tienes a Cristo. Porque dice, el año es agradable cuando tú lo predicas. Cuando tú lo vives. Cuando tú vives el Evangelio. Cuando el Evangelio ha hecho un cambio en tu vida, es agradable. Amén. Por eso, a predicar el año agradable del Señor. Gloria al que vive para siempre. Dice, gloria a Dios. Entonces Cristo vino a hacer todas estas manifestaciones en los hombres, en las mujeres, en los cautivos, en los presos, en aquellas personas que estaban siendo oprimidas, en aquellas personas que eran ciegos, en aquellas personas que no tenían, gloria al Señor, esperanza. Porque el mundo sin Cristo es desesperanzado. El mundo sin Cristo no tiene salvación, no tiene salida. El mundo sin Cristo es como un túnel sin puertas, sin escape, sin salida. Pero cuando usted viene a Cristo, se abre todas las puertas que están cerradas.
Y no le estamos hablando de que usted va a ser rico, que usted va a ser millonario, que usted va a tener abundancia por donde quiera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de riqueza espiritual. Estamos hablando porque usted está buscando lo externo, lo que no perece, lo que dura para siempre. Y eso nada más lo cambia el evangelio, el poder de la palabra. Gloria al Señor. Vamos rapidito al libro de Romanos 1:18. Vamos a ver qué dice 1:18 Romanos. Y a su nombre. Y a su nombre gloria. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Romanos 1:18. Pero vamos a leer del 16 en adelante. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice: para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Dice: y también a los griegos. Aquí está hablando, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando de lo que es la esencia del evangelio, de lo que el evangelio produce en el ser humano. Mire, el evangelio jamás puede ser una afrenta para ti. No te sientas tímido cuando alguien te pregunta: ¿tú eres cristiano? Diga: sí, soy cristiano. Y dígalo con su fuente erguida. Dígalo con autoridad. Dígalo con propiedad. Dígalo para honrar a Dios. Dígalo para que Dios se sienta orgulloso de usted. Para que Dios se sienta bien y diga: ese es mi hijo, esa es mi hija. Y no se avergüenza de mí. Y no duda en decir que es cristiano. Por eso yo siempre le he dicho a usted: ande con una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice quién es usted. La Biblia dice que usted es cristiano. Ok. Si usted te imagina que tú vayas a recortarte donde mí, que yo no tenga máquina para recortar. Es difícil. ¿Y qué peluquero es este? No tiene tijera ni tiene máquina. ¿Con qué tú me vas a recortar? ¿Con lo dedo? Es imposible. Entonces el evangelio no es para avergonzarse. El evangelio jamás usted puede ser tímido ni tener miedo. Por eso dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, si el evangelio es poder, y si ese poder, como dice la palabra, usted lo porta, usted va a conquistar todas las cosas. Porque con el poder se consigue de todo. ¿Usted sabía eso? Una persona que tiene poder sobre muchas gente influye a los demás y consigue lo que quiere. ¿Por qué los políticos que tienen unos discursos que arrastran multitudes convencen a las masas? Porque tienen poder en sus palabras, tienen autoridad en sus palabras y hacen que ellos le crean y ellos son seducidos y arrastrados. Ahora, el evangelio usted también lo puede lograr. ¿Por qué? Porque si nosotros le hablamos a una alma de Cristo y se la hablamos con poder, se la hablamos con propiedad, con entendimiento, con conocimiento, como se debe predicar, eso es genera poder en usted. Y usted va a ser una persona que va a tener éxito en ganarse a una alma para Cristo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice: primero, para salvación. Ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nadie lo podía salvar. Jamás. Nadie lo podía quitar las cadenas que teníamos por esa. Nadie podía sacarnos de la opresión. Lo hizo el evangelio. Dice: para salvación. Y alguien que te salva a ti, alguien que te rescata, alguien que te saca del hoyo, del lodo, del fango, de la cárcel, alguien que te liberta, alguien que te pone en el camino correcto porque estaba en un camino de perdición. Eso es el evangelio. Dice: para salvación. Mírenlo ahí. A todo aquel que cree. Aquí está hablando a todo aquel, incluyendo, globalizando el mundo completo. No está hablando para una sola gente. Ahora, como el evangelio fue predicado por un judío llamado Jesús, que es mi Mesías y es tu Mesías, dice: para todo aquel que cree. Dice: al judío, porque Cristo era judío. Y vino a los judíos, porque a los judíos fue que se le dio la promesa. Y dice: como el pueblo griego era un pueblo numeroso también, que vivía
muchos vivían en Israel y era un pueblo poderoso en ese tiempo también. Dice, para el judío primeramente y también al griego. Ahí menciona al griego, que es un pueblo gentil, un pueblo que no era de promesa, pero que ya Dios lo había incluido en la promesa. Tú no estabas en la promesa, yo no estaba en la promesa, pero Dios nos incluyó después que Cristo vino. Véanlo ahí. Dice, porque el evangelio de la justicia, dice, de Dios, se revela por fe. El evangelio es justicia. ¿Y qué es justicia? ¿Saben lo que es justicia? ¿Qué es justicia? Cuando alguien comete una infracción y esa persona no es castigada, ¿cómo se le dice? Pero qué injusticia. O mira qué injusticia cometió fulano con fulana. Entonces está hablando que el evangelio es para justicia. El evangelio es lo que hace, que castiga al que se merece ser castigado, que no se arrepiente, y salva a aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente. Eso es justicia. Pero dice que esto no viene porque tú te ganas esa justicia, ni tú puedes llevar esa justicia, sino por la fe que tú tienes en el Hijo de Dios. Por eso dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? Se revela cuando algo se revela. Mira, cuando tú tienes un hijo y tu hijo se revela contra ti porque tú lo corriges y no te quiere obedecer, ese hijo se revela y se pone en contra tuya. Ahora bien, si lo ponemos a la inversa, el evangelio se revela. ¿Qué es una revelación? Una revelación es algo que se manifiesta a tu mente, a tu corazón, porque tú no lo sabías. ¿Entiendes? Es como un descubrimiento que tú haces. Cuando tú tienes una revelación en la noche, ¿qué tú dices? Yo tuve una revelación. Yo me soñé esto y después pasó. Eso es una revelación. Entonces el evangelio aquí habla de la revelación, pero dice que se revela por fe. Si tú no tienes fe, jamás el evangelio podrá revelarse a tu vida. O sea, no puede venir esta revelación si tú no tienes fe. Hay gente que no tiene la suficientemente fe y no pueden entender esta palabra porque no se la ha revelado, porque la fe es muy pobre. Tienes que tener una fe gigante para que se te revele de verdad. Por eso la Biblia dice que el que te falta de fe, que pida. Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Amén. Entonces la fe se puede aumentar. La fe se puede pedir. Gloria a Dios. Entonces este evangelio se revela por fe. Mírenlo aquí. Y para fe. ¿Por qué se revela por fe y para fe? Porque tú tienes que impartir la fe. Después de tú haber recibido la revelación de la fe, entonces tú tienes que revelársela a otro, impartírsela a otro, transmitírsela a otro, inyectársela a otra persona. Esa fe que tú tienes. Si tú te juntas con una gente que no tiene fe, ¿qué va a pasar contigo? Se te va a caer la tuya. Si tú te juntas con una gente que tiene fe, tu fe se va a aumentar. La Biblia dice, oír el sabio y el entendido adquirirá consejo. Dice la palabra, andarían dos juntos si no estarían de acuerdo. O sea, tú no puedes juntarte con alguien que sea menos espiritual que tú, a menos que lo sea para darle una palabra de levantamiento. Júntate con alguien que sea más espiritual que tú, que sea más maduro que tú, que conozca más que tú, para que tú puedas ser encaminado en el camino de la luz. Amén. Dice, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el justo por la fe vivirá? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú practicas la justicia es por medio de la fe de Cristo. Dice vivirá. No es porque tú vas a vivir aquí en la tierra por la fe. No es porque a través de tu fe Jesús te va a salvar. Está hablando de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo. El justo por la fe vivirá. ¿Vivirá qué? Será salvo, es lo que quiere decir. Será libertado. Será salvado, es lo que quiere decir. Mas el justo por la fe vivirá. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:18. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. 1 Corintios 1:18. ¿Cómo dice aquí en 1 Corintios 1:18? Dice, porque la palabra de la cruz es locura
a lo que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el poder del evangelio. La palabra de la cruz es la palabra redentora. La palabra de la cruz es la palabra salvadora. La palabra de la cruz es la palabra transformadora. La palabra de la cruz es la palabra que Cristo manifestó. Es la doctrina del cielo. Es el camino que Dios quiere que los hombres de este mundo cojan. Que los hombres de este mundo caminen. Que los hombres de este mundo se dirijan. Por eso hay gente que no entiende el evangelio. Hay gente que rechazan el evangelio porque lo ven como locos, fanáticos, religiosos, porque no entienden lo que hay aquí detrás. Hay poder, hay autoridad, hay salvación, hay camino de paz, de justicia, de santidad, de salvación. Por eso ellos lo ven como locura. Ellos no entienden. Por eso dice la palabra, dice así, porque la palabra de la cruz. ¿Por qué dice la palabra de la cruz? Porque quien murió en la cruz fue Jesús. Ahora dice la Biblia que la carne, escúchame, dice la palabra se hizo carne. ¿Qué fue lo que se hizo carne? La palabra. ¿Quién era la palabra? Jesús. Y aquí está diciendo, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a lo que se pierden. Está diciendo, el que murió en la cruz y predicó esta palabra, mírenlo aquí, es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan, esto es salvación. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, mírenlo aquí, esto es, a nosotros es poder. ¿Qué es lo que es? Poder. ¿Qué es el poder? El power de Dios. Es la inyección de Dios. Es la vitalidad de Dios. Es la vitamina de Dios, Eduardo. Es la manifestación de Dios en tu vida. Porque te cambió, porque te dirigió, porque te transformó, porque te sacó de la cautividad, porque te alumbró los ojos, porque te cambió el corazón, porque te cambió la mente, porque ya tú no tienes los pensamientos impíos que tenías antes. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es la manifestación del poder de Dios. El poder. ¿Quién me había cambiado mi mente a mí? Nadie. Ni yo mismo me la podía cambiar. ¿Quién me la cambió? Cristo. ¿Quién ha cambiado mi corazón? Cristo. Cuando yo hago algo malo me humillo, Señor, porque entiendo que está mal. El Espíritu me redarguye y me reprende. ¿Quién lo hace? El poder del evangelio. Lo hace la autoridad de Dios en mi vida. La lámpara de Jehová que está en mí, que es el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice y sigue diciendo. Dice, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Dice, pues esto está escrito. Dice, destruirá la sabiduría de los sabios. Dice, desechará el entendimiento de los entendidos. Escuchen. El evangelio es para aquellos que reciben la revelación. Pero aquellos que son sabios, hay gente que tiene mucha sabiduría en este mundo, pero no reciben, ni entienden, ni pueden comprender lo que es el evangelio. Dice, pues esto es, dice, está escrito. Dice, destruirá la sabiduría, dice, de los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ellos tienen no es la sabiduría del poder del evangelio, de la revelación que se viene por la fe. Esa es la sabiduría. Dice que Dios destruirá la sabiduría de los entendidos. ¿Cuáles son los entendidos? Hay muchos entendidos. Gente que son matemáticos, gente que son científicos, gente que te hablan de física, que te hablan de las leyes, de la gravedad, de la ciencia, de toda la matemática. Hay gente que tienen una mente increíble, pero esta gente dice que no son alumbrados en lo que es la revelación de la fe. No tienen esa revelación. ¿Por qué? Porque ellos se abasan a la materia, a lo humano, a los que ellos ven nada más. Ellos no tienen esta sabiduría y dice que Dios la destruye para que ellos no puedan recibir la revelación que tú y que yo tenemos. Ellos no la pueden recibir, jamás. Por eso dice, porque esto es, dice, porque está escrito, destruirá la sabiduría, miren, de los sabios. Dice, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice que Dios, para Dios, es basura lo que los hombres hacen. Los descubrimientos, los logros humanos, para Dios no tienen sentido. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando lo eterno. Tú estás buscando lo que perece.
¡Qué gloria! ¿Qué te importa a ti? ¿Qué le importa a Dios? Que a fulano le dieron el premio Nobel del doctorado de la ciencia de él. Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que tú conozcas de Dios, conozcas su palabra, conozcas su revelación, te apegue a Dios, te allegue a Dios, le crea a Dios, viva para Dios. Eso es para Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque tú estás buscando lo eterno. Tú no estás buscando lo que pasa, lo pasajero, lo que se pierde, lo que se va. Tú estás buscando lo verdadero. Eso es lo que hace que el corazón de Dios se sienta bien contigo. Amén. Y a su nombre. Aquí le dice el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? Porque hay gente como diciendo, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no son nada. Es lo que está diciendo. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? Esa es una pregunta que Dios le está diciendo. Si ustedes son sabios, ¿por qué no me buscaron a mí? Es lo que le está diciendo el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El que escribe. Muchos que escriben libros, que escriben ciencia, que escriben de todo. Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está? Dice, el disputador de este siglo. Aleluya. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios. Mediante la sabiduría, agradó Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Es una locura predicar? Sí, es una locura. Porque la gente del mundo te ven como loco. Dice que Dios agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen en Él. Dice por la locura de la predicación. O sea, el evangelio es una locura. Pero el manicomio está en el cielo. ¿Tú sabías eso, Belén? Dice que agradó a Dios que la gente predique la palabra. Eso le gustó a Dios. Maravilló a Dios que tú prediques la palabra. Y dice que por esa locura de predicar su palabra, dice, Dios te salva. Porque a Dios le encantó verte así, verte hablando de Él, hablando de su reino, hablando de sus promesas, hablando de su poder, hablando de sus maravillas. Por eso Dios te salva. No dejes de predicar, predique a Dios, predique a Cristo, hable de Cristo al mundo, dígale a la gente que Cristo viene y que se arrepientan. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Eso es el evangelio, poder, autoridad. El evangelio te da estatus, el evangelio te da dimensiones espirituales, el evangelio te coloca en lugares celestiales, no solamente en esta dimensión terrenal, sino celestiales, como dice la palabra. La palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. O sea, no somos cualquier persona. La Biblia dice que somos reyes y que somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el rey gobierna aquí en la tierra, pero el sacerdote gobierna lo espiritual. El sacerdote transcende lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay autoridad, hay ministración en un sacerdote, en un hombre de Dios. O sea, la palabra de Dios es transformadora, es reveladora, es redentora, es sanadora. La palabra de Dios cambia, liberta. Amén. Gloria al Señor. Así que nunca se calle usted de predicar a Cristo. Y vamos a terminar con este. Gloria a Dios, con 1 Corintios 4:20. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Amén. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Cómo que dice? En poder. No consiste en palabras, sino en poder. Pablo aquí le está diciendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esta palabra? Pablo está diciendo, yo cuando me presenté a ustedes, me presenté con demostración de poder. No solamente con palabras, no solamente con lenguaje llano, con palabras seductoras, con palabras persuasivas, con palabras que ustedes me siguieran, fueran convencidos por mí, no, sino que en mí había autoridad, había poder. ¿Por qué? Porque Dios usaba a Pablo en diferentes dimensiones.
Ahora, eso puede suceder a ti y a mí. Solamente cuando nosotros dejamos las cosas materiales, las cosas humanas de este mundo de lado y nos convertimos a Cristo de todo corazón y buscamos al Señor de todo corazón, entonces el poder de Dios será manifestado tangible, poderosamente en nuestra vida. Por eso Pablo, ¿por qué? Mírenlo aquí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesucristo le dijo: arrepentido y creed en el Evangelio. ¿Por qué Jesús dijo esa palabra? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo demostró. Jesucristo sanó los enfermos, sanó a los endemoniados, lo libertó. Jesucristo le dio vistas a los ciegos. Jesucristo levantó a Lázaro con 4 días de muerto. El Evangelio es poder. Y eso es el Evangelio. Y nosotros tenemos que buscar ese poder. Pedirle a Dios ese poder. ¿Por qué? Porque cuando no crean a la palabra, van a creer a las obras. Jesucristo le dijo: ustedes no creen en mí. Si no creen por las palabras que hablo, créanle a las obras de que Dios está en mí, de que yo vine de Dios. Créanle. Eso le dijo Jesús. Gloria al Señor y a su nombre. Así que, hermano, crea que usted no es cualquier persona. Crea de que en usted hay poder. Se ha delegado autoridad. No se sienta amedrentado ante nada, ante ninguna situación. No se sienta amedrentado en ninguna sociedad, ni en trabajo, ni en escuela, ni en universidades. Siéntase potente, poderoso. Siéntase de que usted es especial, porque usted es una criatura redimida por Dios, que tiene la autoridad del Señor. Amén. Quien ha nacido para darle luz a aquellos que andan en tinieblas y en oscuridad. Y a su nombre. Eso fue lo que Cristo hizo. Aquí en el libro de Isaías, escuche esto. En el libro de Isaías 49:9 dice: para que digan los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En el camino estará, dice, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Aquí está hablando de un pueblo que ha sido sacado de la oscuridad, de las tinieblas, y redimido y cambiado para andar en un sendero diferente como Dios quiere. Amén. Así que Dios me le bendiga. ¿Es poderoso el Evangelio? Amén, es poderoso. Aprenda que usted no está solo, que tenemos un Dios poderoso y que ese poder también Dios nos lo ha delegado a nosotros. Jesús dijo que los que crean en su nombre echarán fuera demonios. Dice, sanarán a los enfermos. Dice, muchas cosas. Y si comieren cosas mortíferas, dice, no sufrirán daño. Amén. Eso dice la palabra. Pondría la mano sobre la serpiente. Mire, hermano, hay poder en Dios. Hay poder en Dios, créalo. Y ese poder también lo tiene usted. Busque ese poder. Dígale a Dios que le dé de ese poder, que nos dé de ese poder. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le guarde. Amén. Gloria a Dios.